Reciban un cordial saludo desde Atención Integral en Casa. Les habla Carlos Rangel, auditor de control interno de la IPS domiciliaria que están viendo acá, Atención Integral en Casa. Hoy vamos a revisar la estructura de los registros clínicos de terapias, tanto terapias físicas como respiratorias, de fonoaudiología y terapia ocupacional para la atención del paciente domiciliario. Pero también vamos a revisar cuál es el enfoque que debemos dar y que debemos ver en los registros eh, para que tengamos éxito al momento de realizar las evoluciones en la historia clínica, para que sepamos desde el momento inicial en que estamos abordando a los pacientes, que es como, digamos, los elementos importantes a tener en cuenta, cuáles son las escalas que debemos de integrar a la atención para la toma de decisiones, que lo vamos a ver adelante. Entonces vamos a empezar. En primer lugar, vamos a revisar cuáles son esos objetivos que tenemos que tener fundamentales. El primero es que legalmente tenemos que cumplir con una normatividad, que en este caso es la resolución 1995, donde expresa cómo nosotros debemos manejar la historia clínica, ya que esto es un documento legal donde se pueden establecer bases jurídicas. Sí, es un documento especial, a pesar de que nosotros todos los días estamos en contacto con él y de pronto por esa cercanía se nos hace paisaje y se nos olvida que es un documento totalmente legal y que por ende pueden existir riesgos legales. Entonces el cumplimiento de la resolución 1995 a cabalidad pues es uno de los objetivos que se pretende, ¿ya? Otro objetivo es pues el desarrollo de un ejercicio ético y el código deontológico de cada una de las profesiones que escogimos hacer, donde tener ética profesional con el paciente, con la institución, siendo transparentes con las cosas que hacemos, que decimos, siendo, digamos, muy objetivos, guardando el respeto y todo el profesionalismo posible eh, frente a eso. Entonces, enmarca también este concepto una ética que debemos obedecer, donde pues hicimos un juramento y donde pues también pueden haber implicaciones éticas, incluso desde los registros clínicos, que todos tienen que hacerse por la persona que los registró. En realidad sí tiene que obedecer un acto asistencial el hecho de hacer un registro clínico, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que ser muy transparentes con la información, ya que en caso de incurrir en alguna falla, pues nos vemos comprometida nuestra persona, nuestra imagen, ¿sí? Entonces, este es otro objetivo. Otro objetivo es que, pues, nosotros en Atención Integral en Casa estamos realizando la auditoría de los registros clínicos y esto obedece a un plan de mejora porque pues los registros clínicos son deficientes. No en todos los profesionales, pero sí en una proporción importante. ¿A qué me refiero yo? Pues los registros se ve que en algún momento se pueden hacer rápidamente, ¿sí? Pero lo que se recomienda es registrar todas las anotaciones que yo vaya a hacer. Ahorita vamos a ver los componentes de la historia clínica, vamos a hacer un repaso, pero en términos generales todo lo que yo vaya a escribir, no lo voy a escribir para mí, para que yo mismo lo entienda. Siempre que yo debo escribir un registro, lo debo hacer para que otra persona distinta a mí que lo está leyendo lo pueda entender, lo pueda interpretar. Hay muchas
situaciones que pasan con los pacientes en el domicilio, que a pesar de que pasan, no se anotan en la historia clínica. Y si los anotamos, pues los anotamos como cuestiones anecdóticas que simplemente son escritos que van dirigidos, y si uno interpreta la redacción, que van dirigidos hacia la persona, hacia el terapeuta que escribe. Entonces es muy importante tener en cuenta esto para que el desarrollo de los registros se haga como para que otra persona distinta, sea el familiar, sea el paciente, sea un auditor tanto de la IPS como de la EPS, porque estos registros los auditan en la EPS también, y allí miran, venga, cómo está estructurada las notas, en realidad cómo están valorando al paciente, si las actividades han sido efectivas o no. Entonces, aquí en AIC se hace una auditoría del acto asistencial en el domicilio, hecho por un par también de ustedes en muchas oportunidades, para evaluar y revisar qué es lo que hacen y qué es lo que no. ¿Ya? Por último, pues los registros tienen que ser realizados de manera oportuna. O sea, toda la atención se debe hacer en el domicilio, en la celular, en el app que tenemos, que no requiere internet. Deberíamos estar haciendo los registros clínicos en el mismo momento de la atención. ¿Listo? No esperar a final del mes para hacerlos. Igual, si uno espera a final del mes para hacerlos, pues allí quedan las fechas y pues nos damos cuenta cuál es el tiempo que el profesional está invirtiendo en realizar una buena labor de esas actividades. Entonces, estos registros lo que deben servir también como objetivo es para que se tomen decisiones con el paciente, de acuerdo a cómo nosotros o como los terapeutas, ustedes como terapeutas evalúen al paciente, cuáles son esos objetivos que vamos a tener, ¿sí? Y cómo lo vamos a intervenir. Entonces, se ve reflejado esa toma de decisiones que ustedes tuvieron con esto. ¿Listo? Entonces, eso es importante a tener en cuenta. Vamos a repasar brevemente cuáles son esos componentes de la historia clínica. A pesar de que yo sé que ustedes lo tienen muy claro, sin embargo, vamos a repasarlos nuevamente. Entonces, en primer lugar, tenemos la anamnesis. La anamnesis es muy importante tener claramente, confirmar cuáles son los datos de identificación del paciente que a mí me pasaron con el que estoy atendiendo para no hacer atenciones equivocadas y tener un registro en un paciente que en realidad no es, porque eso sería algo pues muy grave que tendríamos que revisarlo por la parte de seguridad del paciente. Y hablo es muy grave, es en cuanto a que podemos tomar malas decisiones y perjudicar al paciente que estamos eh, atendiendo. Bueno, las causas de consulta son muy importantes, en la ampliación de los problemas, los antecedentes, la revisión por sistemas, son aspectos que en la historia clínica deben quedar de una u otra manera expuestos y registrados, porque pues los antecedentes son muy importantes para la revisión de su labor. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta en realidad si el profesional revisó qué antecedentes patológicos o quirúrgicos, etcétera, qué tipo de antecedente tenía el paciente? Pues que de una u otra forma lo registra. Esos registros se hacen una sola vez al mes, que es en la parte de evaluación del paciente, como lo vamos a ver. Pero igual la anamnesis debe quedar muy clara y es un componente importante en, en todo lo que tenga que ver con el paciente, ¿no? Un componente también importante de la historia clínica, pues es el examen físico. Que viene a continuación. Si yo soy terapeuta respiratorio, pues haré un examen físico eh, pertinente. Igual si soy fisioterapeuta o terapeuta físico haré otro, fonoaudiólogo haré otro, ocupacional pues haré un examen físico específico. Pero allí tiene que quedar esbozado muy bien
qué es lo que se encontró de positivo en el examen físico. Si ustedes no hacen eso, pues se asume que no realizaron el ejercicio. Entonces algo concreto sí debe quedar al respecto. Ya después de que nosotros tenemos una anamnesis y un examen físico, pues podemos hacer un enunciado, ¿sí? Se pueden pegar desde el médico, pero pues ustedes también como profesionales pueden ubicar un diagnóstico que se pueden partir tanto del CIE-10, pero pues importante tener ese enunciado como para ya enmarcar el paciente en un ejercicio ordenado y coherente, ¿sí? Ya por último, en los componentes de la historia clínica sería el plan de tratamiento. En el plan de tratamiento, pues nosotros vamos a como afianzarlo con unos objetivos que sean alcanzables, que sean claros para tanto el paciente como para los familiares, como para el equipo asistencial que los pueda ver. Pueden ser objetivos a largo plazo, pueden ser objetivos a mediano o a corto plazo. Y ya después esbozar qué o cómo es que voy a abordar al paciente de acuerdo a las decisiones que tomé. ¿Sí? Entonces allí es muy importante. Bueno, entonces esperemos que hasta allí, en cuanto a componentes de la historia clínica, esté claro. Ahora vamos a revisar qué aspectos son necesarios para el ejercicio de esta actividad. En primer lugar, tenemos que buscar la coherencia entre tu anamnesis, tu examen físico, tu diagnóstico, los objetivos que vamos a desarrollar como con el plan de tratamiento. O sea, si yo encuentro algo en el examen físico, ¿sí? Por ejemplo, estertores o secreciones en tracto respiratorio, estoy dando un ejemplo, pero en el plan de manejo no veo nada que vaya coherente a eso. Entonces allí no hay coherencia, ¿sí? No hay como una conexión entre las diferentes partes de la atención. Entonces lo que se busca es que todo sea una línea secuencial y lógica de actividades. Entonces eso lo expreso al momento de hacer un registro y al momento de leerlo. El registro debe ser claro y, repito, oportuno. El registro debe ser al momento de realizar la atención. Yo hago mi registro en el APP con las indicaciones que vamos a hacer acá. ¿Listo? Entonces, importante, identificación de riesgos y problemas del paciente. Pues obviamente que si yo hago una anamnesis y hago un buen examen físico, allí puedo identificar cuáles situaciones, cuáles riesgos o problemas tiene el paciente. Tengo que concretar cuáles son. Un riesgo puede ser no necesariamente algo que tenga en el momento, pero que sí adelante pueda enmarcar un problema, ¿sí? Es una situación como potencial que puede ir a causarme un problema del paciente, ¿ya? Los problemas actuales del paciente son algo importante. Una vez tengo ubicado esto, cuáles son los riesgos y los problemas del paciente con base en la anamnesis, en una entrevista bien realizada y un examen físico muy profesional, yo establezco objetivos, unos objetivos claros. Vení, si la situación A es la que se encontró, entonces para desarrollar esto voy a tener este objetivo. Recuerden, puede ser a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. ¿Listo? Entonces, voy dibujando el qué. Una vez tenga esos objetivos terapéuticos claros, ya entro al cómo, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer esas intervenciones en el paciente? ¿Ya? En estas sesiones, ¿qué intervenciones voy a incluir? ¿Sí? Para que ese objetivo se cumpla en el paciente. Ojo que aquí hay que involucrar al grupo familiar en la medida de las posibilidades, ¿sí? Una vez ya tenga ese plan terapéutico y ya empiece a ponerlo en práctica, pues yo empiezo ya a
como mirar en qué condiciones queda el paciente y justifico la continuidad del manejo al final del mes. O sea, yo digo, venga, tuvo una buena respuesta el paciente, o venga, no, los objetivos no se cumplieron este mes porque son a largo plazo de desarrollar esto, pero se logró avanzar en determinada situación. Y entonces tengo que justificar el análisis para dar continuidad el siguiente mes a las terapias. ¿Listo? Venga, necesito, son 12 terapias para llegar a este objetivo, o necesito son 60 terapias porque si no el paciente no va a lograr esta y esta otra cosa. Entonces allí es importante que ese análisis se haga a conciencia. Para reforzar todo lo anterior, es importante contar con la evidencia de un plan casero. Es importantísimo que la familia te firme un plan casero. El plan casero hace que esa continuidad en las actividades que ustedes van desarrollando con el paciente se fortalezcan y se puedan conseguir también los objetivos. El familiar debe entender el plan casero de las terapias. ¿Listo? Pero ¿qué debemos hacer? Tenemos que registrar en la historia clínica que se deja plan casero consistente en ejercicio A o intervención B o planteamiento C. ¿Listo? Pero es muy importante que se deje allí la evidencia de que se deja plan casero al familiar y que éste lo entendió. ¿Listo? Entonces, esos serían como aspectos necesarios para el ejercicio de la actividad en general. Ya vamos hilando más fino y vamos a empezar a ver los campos que se necesitan diligenciar en la historia clínica y cómo hacerlo. Entonces, tenemos un campo que dice evaluación inicial. Aquí en este campo se va a registrar el nombre y parentesco de quién acompaña al paciente, ¿sí? Venga, lo acompaña el tío Carlos, que es el que me acompaña a hacer esta sesión. Ahí van a registrar el lavado de manos, colocan todos los datos relevantes del examen físico, de la anamnesis. Deben realizarlo siempre al inicio de cada mes. Eso es lo primero que yo haría, revisar el paciente el primer día del mes para mirar ya en los subsecuentes días cómo voy a desarrollar mi terapia. Se hace un resumen breve de qué riesgos potenciales puede tener el paciente, qué problemas se van identificando en esa anamnesis. ¿Sí? Entonces, allí vamos viendo pues que en la evaluación inicial va toda la parte que yo voy encontrando en el paciente a través de la anamnesis, del examen físico. Es posible que ahí pueda poner los antecedentes del paciente, cómo encuentro a esa persona cuando llego a la casa, si la encuentro saturando con una saturación de oxígeno mala, si la encuentro de pronto, venga, esta paciente está hipertensa, si está muy agotada físicamente, ¿sí? ¿Cuál es su estado general? Es posible que cuando ustedes lleguen el paciente tiene fiebre, a nomás simplemente al tacto. Todas estas cosas es importante reportarlas y anotarlas en la evaluación inicial. Es posible que el paciente esté conectado a una sonda vesical, a una sonda nasogástrica, sonda gástrica. Bueno, puede tener incluso hasta colostomía, dispositivo de colostomía. Entonces es importante que revisemos en qué estado está eso. Si tiene un equipo biomédico eh, allí. Posteriormente, seguimos con el plan de tratamiento. En el campo de plan de tratamiento, allí es donde vamos a establecer esos objetivos generales a corto plazo. Podría ser porque pues son de un mes a otro o incluso pueden ser para un trimestre. Eso depende pues de la pertinencia y el análisis de cada profesional, de cada terapeuta, perdón. Dice, establezca un objetivo general a corto plazo que se trabaje con el paciente durante el mes. Se debe registrar el plan de manejo, un resumen general de las intervenciones, ¿sí? Recuerden, debe ser coherente con la parte de arriba, ¿sí? Todo debe ser coherente. Si yo digo A,
Acá voy a poner entonces el B porque comenté arriba que era el punto A. ¿Listo? Ponemos qué pensamos ejecutar con el paciente en términos generales. Cómo se va a basar nuestra terapéutica, mejor dicho, y nuestras intervenciones. Y ya en las evoluciones del día a día, en el registro diario de esas evoluciones, que ya son, si son 12, si son 30, si son 60, aquí es donde voy a colocar el día a día. Pues no se trata tanto del copiar y pegar, sino más bien vamos anotando allí lo que vamos realizando diariamente. Porque recuerden, si tenemos un plan de tratamiento y la primera semana ese plan de tratamiento dice que voy a hacer estiramientos, es un ejemplo, pues esas evoluciones tienen que decir, venga, se hizo el estiramiento. Bueno, en términos generales, esas actividades allí debo registrar siempre, lavado de manos, cuál es la respuesta del paciente a las intervenciones realizadas, cuál es el estado en que se deja el paciente en el domicilio, qué actividades educativas o entrega del plan casero se le hizo, aparte de las sesiones que hizo, ¿sí? Venga, hice estiramientos, o hice ejercicios respiratorios, o hice drenaje, o hice una terapia ocupacional consistente en esto, o hice estos ejercicios de deglución. ¿Listo? Entonces, también se pueden anotar qué elementos se utilizaron. Si se utilizó el pulso oxímetro, si se utilizó una máquina de vibración para facilitar la expulsión de las secreciones, un nebulizador, ¿sí? Cualquier elemento que sea de uso en la terapia, pues se debe comentar acá para tenerlo de manera completa. Aquí ya vamos viendo el diagnóstico. El diagnóstico, pues si elegimos colocar el diagnóstico principal médico, se puede colocar allí, pero por lo general ustedes pueden ubicar el diagnóstico que ustedes vean pertinente de acuerdo a su evaluación. Ya en la evaluación final, eso se hace al final del mes. ¿Sí? La evaluación final se hace ya consolidando todo el ejercicio que se hizo desde el primer día y se va esbozando y se va guardando allí cuál es la foto ya final de ese paciente que ustedes tienen asignado por terapias, por la terapia que sea. eh, Cuál es el desarrollo al final del mes de todo lo que hice. Entonces, registremos de manera amplia cuál es el estado de salud actual en que se encuentra el paciente, cuál ha sido el alcance, los logros de esos objetivos. Es muy posible que en ese corto tiempo no se tengan resultados o se tengan resultados en un porcentaje. ¿Sí? Pero lo importante es que se hizo un ejercicio claro, coherente, preciso, profesional. Entonces, el estado del paciente como queda posterior a las intervenciones programadas durante el mes, esos logros que se obtuvieron con el paciente, cuál fue su respuesta del paciente al manejo y cuál fue la implementación general de planes caseros y de educación a familiares. ¿Sí? Es importante porque ahí es donde concretamos, vea. Esto es lo que pasa con el paciente y así está quedando para cerrar el mes. Concepto de profesional para continuar el tratamiento. Aquí, obviamente, ¿cuál es su concepto para que el paciente continúe el siguiente mes? ¿Sí? Venga, aumentamos las terapias, disminuimos las terapias, pero ¿con base en qué pertinencia, con base en qué justificación yo voy a soportar la continuidad de un tratamiento? Es posible que allí en ese campo coloquemos en letras mayúsculas se debe dar de alta por terapia ocupacional o se debe dar de alta por fonoaudiología, porque ya el paciente cumplió con los objetivos que teníamos en mente y ya le vamos a dar egreso. O simplemente le vamos a dar una continuidad. Ah, venga, yo necesito más terapias por este paciente y esta es mi justificación. O necesito, ya teníamos 12, pero se han cumplido los objetivos y ya necesito bajarlo a 4 para hacerle una por semana. También hay que justificarlo. ¿Listo? Entonces, este punto también es muy importante.
Y ya por último en estos campos, pues las actividades de apoyo y recomendaciones dadas a coterapeutas. Si ustedes necesitan complementar su atención, por ejemplo, con la nutricionista, para que la nutricionista revise, venga, cómo vamos a mejorar la masa muscular del paciente, o un paciente que tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica, venga, es que con la nutrición, vamos a complementar esta parte, o una nota para el médico, o una nota para el psicólogo, porque ven que el paciente está con mucha depresión o ansiedad. Entonces allí pueden colocar las notas. Venga, necesito un concepto de un psicólogo para complementar estas atenciones. O hacia la parte administrativa de atención integral en casa, respecto a lo que ustedes observan. Por ejemplo, un mal uso de un recurso, que el paciente esté utilizando insumos que no requiera o sea un acumulador de insumos y no los esté utilizando, pues ustedes pueden colocar allí una nota mm, administrativa. Cerrando este tema, vamos a revisar como qué es lo que nosotros como atención integral en casa vamos a auditar en los registros clínicos o en las notas de evolución de cada una de las terapias. Esto, como les dije, obedece a un plan de mejora porque se ha encontrado deficiencia general en los registros. Entonces, como para estandarizarnos y crear una línea de base en adelante, se hace una auditoría y es muy posible que algunos de ustedes los llamen a una realimentación, ¿sí? De manera individual para hacer ajustes en estos registros. Se parte de hacer un muestreo aleatorio, o sea, aquí no se le van a revisar las historias solamente a un terapeuta o solamente a una especialidad. De las historias del mes, justo se escoge de acuerdo al procedimiento una aleatorización y se escoge pues un muestreo. Se hace con un muestreo aleatorio simple. Eso son unas muestras estadísticas que están en una fórmula y se escoge randomizadamente las historias, ¿sí? Se hacen las realimentaciones. Aquí hay un comité de historias clínicas. Se hacen las realimentaciones y se hacen unos planes de mejora individuales. Entonces, vamos a revisar qué escalas son las que también se deben registrar en la historia clínica. Básicamente las escalas que se van a usar son las del grado de dependencia. En el software ustedes encuentran este tipo de escalas, que básicamente es Bartel y Karnofsky, ¿sí? Yo estoy seguro que ustedes conocen estas escalas y con esto vamos a determinar qué puntaje arroja. ¿Listo? Obviamente, pues si es un paciente dependiente de las actividades del día a día o si no es un paciente dependiente de las actividades del día a día. Entonces, aquí, aparte de que se necesita que ustedes coloquen cuál es la calificación de la escala de Bartel o Karnofsky, esto se debe complementar y ser coherente con la evaluación del paciente, ¿cierto? Pero tiene que servir para apoyar la toma de decisiones generales y esto pues obviamente tiene que ir en el registro clínico. O sea, ¿cuál es mi toma de decisión? Si es un paciente totalmente dependiente o es un paciente que ya en realidad se está rehabilitando y cada vez es más autónomo para moverse, para realizar sus funciones personales. Ya vamos a terminar. Aquí vamos a revisar qué aspectos son los aspectos claves que revisamos en el formato de evaluación de una historia clínica. Esto debe quedar. Nosotros tenemos que registrar el nombre y digamos el parentesco que tiene el familiar al momento de realizar la atención. Describir el problema actual de manera clara y completa. Por favor, no usar abreviaturas. Esto lo determina la ley, no es algo que nos hayamos inventado nosotros y es algo que se recarga mucho en la universidad, en el pregrado. Entonces, pues me parece algo importantísimo.
Se describe, como habíamos comentado, venga, lo positivo, pero lo más relevante, ¿sí? Y la coherencia. La realización de estas escalas que les comenté, pues eso se verifica. ¿Cuáles son los objetivos que apuntan a mitigar los riesgos potenciales del paciente? O sea, redacten unos buenos objetivos que pueden ser a corto o a mediano plazo. Eh, el plan de tratamiento, si guarda coherencia con la evolución inicial y esos objetivos que se colocaron, eso lo tienen que revisar. La toma de decisiones, si existe coherencia entre los diagnósticos, la anamnesis, el examen físico, el plan de tratamiento, o sea, todo el hilo conductivo de la historia clínica. Un análisis bien soportado, si la evolución describe muy bien el estado general del paciente, el día que lo visitó, si se realizó la fricción antiséptica de manos o el lavado de manos, si utilizó materiales, si utilizó alguna técnica especial durante el tratamiento, la evolución, si utilizó un equipo, ya cómo dejó el paciente después de que terminó las intervenciones o posterior a la intervención. Si registro todo lo que yo le di de educación, el plan casero, si está allí en la historia clínica, o sea, todos los puntos que estuvimos hablando durante esta sesión que estamos dando acá desde Atención Integral en Casa. ¿Qué aspectos claves a realizar además? El grado de alcance en los objetivos. Venga, ¿se logró este objetivo o no se logró estos objetivos? Entonces se colocan al final del mes. Bueno, esto es el estado, el problema actual del paciente. La justificación, si tuvimos una muy buena justificación, tanto para dar de alta al paciente o como para aumentar las sesiones de terapia o como para disminuirlas. ¿Listo? Y registrar de manera cuantitativa el número de terapias a ejecutar el siguiente mes. No es, venga, se debe aumentar las terapias. Venga, ¿cuántas terapias considero yo que debe tener más el paciente? Les agradezco mucho la atención, todos los comentarios que tengan a través de nuestros analistas de talento humano serán contestadas, o si se necesita una atención personal, pues se pueden dirigir aquí a Atención Integral en Casa. Que tengan un muy buen resto de día. Muchísimas gracias. Quedamos comprometidos con nuestros pacientes.